Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Abrimos la semana, Danilo, con muchos temas. Muchos temas. Agua también sigue lloviendo, Así es. pero hay temas variadísimos, Luis, de todos Claro. los Y tipos. algunos que son todavía, diríamos, recurrentes, porque todavía está el tema aquel famoso acuerdo firmado entre Estados Unidos y República Dominicana, o el presidente Abinader y las autoridades norteamericanas, Ujú. relativo a la extradición el envío, deportación más bien, de Sí. ciudadanos De terceros de países. terceros países, Ujú. que fue un tema que estuvo manejándose la semana pasada, pero que todavía sigue en el tintero porque hay muchas No, incluso interrogantes. ha levantado muchas, Es incluso las iglesias se han claro, pronunciado. entonces ha habido un pronunciamiento de distintos sectores que definitivamente entienden que ha sido muy precipitado, la decisión muy precipitada y sobre Ajá. todo obviando no solamente ya el tema solamente de soberanía, sino por encima de eso, bueno, por encima de la soberanía yo diría nada, pero Incluso se está considera ilegal por eso. exactamente tomando en cuenta lo establecido por la Constitución, por lo que son las normas y hasta las costumbres, las prácticas locales. Ujú. Cae de muy mal gusto este acuerdo porque en definitiva vulnera primero principios constitucionales, margina decisiones que deberían ser tomadas, aprobaciones que deberían ser dadas, por ejemplo, por el Congreso de la República, no se ha consultado. Me dirán, bueno, pero si eso va al Congreso, como es un Congreso que mayoritariamente es oficialista, la van a aprobar. Pero aún así, pero por lo menos se guardan las formas. Sí, se guarda la forma y además yo creo que esta vez el clamor es muy fuerte, tanto en el Instituto Duartiano, iglesias, representantes de diferentes sectores y los mismos partidos políticos de oposición los rechazan, incluso dirigentes del propio partido de gobierno. Claro, había algo que se había estado, por ejemplo, resaltando. El presidente es muy dado a poner, como se ha dicho, el oído en el corazón del pueblo, dado a escuchar cuando hay críticas muy acentuadas de la población o de distintos sectores de opinión del país Ujú. en una dirección. Pues el presidente generalmente escucha y Sí. ya es conocida la actitud del presidente de que en aras de escuchar a los distintos sectores, darle marcha atrás a decisiones que ya había adoptado en tal o cual dirección. Que resulta que algunos han estado observando y apostando a que en esta ocasión, o se preguntarían si en esta ocasión el presidente va a estar en la misma disposición de atender esos clamores, esas peticiones y esas quejas, si se quiere, de la población sobre este acuerdo que se ha firmado y que se entiende que violenta todo, que no se le pidió permiso a nadie, que el presidente no tiene las herramientas legales que lo soporten en la decisión. Entonces, que si en esta ocasión se comportaría igual. Es muy Ujú. difícil porque parecería que el país, a través del presidente Luis Abinader, está metido en un lío. Yo creo que En sí. un lío, pues una especie de callejón sin salida, porque se hace muy cuesta arriba, dado la beligerancia, el protagonismo que caracteriza al presidente Donald Trump, decirle que un paísito pequeño como En este especial por eso le último, diga que Luis. no después de haberle dicho que sí. Porque antes los presidentes norteamericanos guardaban las formas, Claro. pero Trump no No, las no, no, guarda, no en no ninguna se las forma. guarda. Entonces, ante esa situación, parecería que se hace muy cuesta arriba. Primero porque recordemos que esta reunión de países donde se adoptó Escudo de el las escudo, el famoso escudo de las Américas, los países que que participaron se comprometieron a una colaboración de un país a otro. que dicho sea de paso, Luis, fíjate tú que este acuerdo no se realizó en la Casa Blanca, No, y que sino, además el presidente Donald Trump ni siquiera se quedó hasta el final. no, O no, sea no, que eh, sino en un espacio privado del presidente Trump, donde y también allí dijo no, olímpicamente insultó a nuestro país. Y no sé, ustedes no se crean que yo voy a aprender su maldito idioma. claro.
Que por cierto, muchos de los presidentes que estaban presentes lo que hicieron fue que celebraron aquello, sí. se rieron, no sé, pero como que... No, que estamos en nuevos tiempos de sumisiones. Exacto. Unos tiempos de, como tú dices, de sumisiones, pero que, no sé, donde no se guardan formas. No, no. Y entonces, en una situación así, porque recordemos que no solamente se trató de este acuerdo de intenciones de recibir gente de terceros países, sino que también, recuérdate que hubo una prórroga del bendito, la facilidad de los permisos aquellos, facilidades que se dieron para que naves norteamericanas pudieran posarse aquí en los aeropuertos nacionales. Que me dicen que se ha sobrepasado del número que se había planteado. Y del tiempo, porque sí. Entonces ahora se extendió el tiempo. Naves que pueden venir a tales y cuales aeropuertos, que pueden desplazarse, que pueden hacer esto, que pueden... O sea, no sé, pero como que... Que dicho sea de paso, en otro tiempo se le ofreció el aeropuerto María Montes, que es un aeropuerto que está relativamente ocioso, y ellos lo hicieron. No sé por qué ahora no se hizo lo mismo, porque en las Américas, según me han informado, a veces han entorpecido algunas situaciones. Porque son dos puntos estratégicos para los fines. Mira, primero el San Isidro, porque es el aeropuerto militar de la base aérea dominicana. El aeropuerto militar. Militar dominicano, de la Fuerza Armada Dominicana, especialmente de la Fuerza Aérea. Y entonces el otro, el principal aeropuerto del país, que es las Américas, aun cuando ya se ha convertido el de Punta Cana en el de mayor volumen, flujo de pasajeros, de toda la región inclusive, pero para los fines, yo diría que hasta por razones emblemáticas, el más importante sigue siendo el de las Américas, el más simbólico por lo menos. Entonces, comprometer esos dos aeropuertos, no sé. Pero, no pareció lo más sensato. Claro. Y entonces parecería que en esta situación, esta coyuntura, como que todo se puede, que todo se permite. Y que, no sé, pero en otros tiempos algunas formas se guardaban. Y por eso yo te digo, el presidente está metido, y el gobierno como tal, en un lío con esto, en una encerrona, porque hay la presión de los distintos sectores del país, no solo porque sean liberales, democráticos, qué sé yo, sino que hay delicadezas que obligan. Entonces, y hay formas aquí que no se han guardado. No, definitivamente con esto no se han guardado. Y déjame decirte, deberíamos pensar en cómo guardarla, porque este mundo que se va a fracturar aún más, se va a dividir aún más, la competencia entre potencias que están reubicándose y reposicionándose va a ser cerrada en los próximos años. Entonces nosotros debemos ir pensando cómo hacer las cosas. Claro, y hay algunas cosas que uno no entiende mucho. Por ejemplo, la nueva embajadora de los Estados Unidos que entró por la puerta ancha, diríamos, una muy buena imagen. En sentido general, los distintos sectores del país han aprobado su gestión, su comportamiento, su manejo en sentido general. Sin embargo, hubo un detallito, que fue el último, aquel tuit que ella puso, el mensaje que colgó en su cuenta personal, donde le hizo unas críticas bastante desbordadas a propósito de otro desbordamiento del ministro de Justicia, que no se sabe a qué fue, un evento que hacía allí, a España. A España. Entonces, bueno, pero eso era, diríamos, una participación que se enmarcaba dentro de el libre ejercicio que tiene un país de tomar, hacer y decidir lo que entienda, sin tener que pedir permiso. Entonces, esa crítica yo creo que fue muy desbordada y que deja un poquito mal parada justamente ese perfil, esa imagen muy buena que la embajadora se ha estado ganando. Porque yo creo que estuvo de más esa visita del ministro a Barcelona, no sé, buscando qué allí, y bueno, con todo el derecho que tenía como funcionario, Pero fíjate tú que eso dice también,
porque hay errores de todos los tipos. Y de Pero fue todos lados. error de lado y lado. Sí, porque nosotros, ¿qué fuimos a buscar allí? No estaba buscando ¿Y cuál nada. es nuestra agenda de relaciones internacionales yendo a esas cosas? No ganábamos absolutamente nada. Ahora bien, las críticas por parte de la representación norteamericana fueron muy desbordadas, innecesarias, inoportunas. Con pocas palabras, pero durísimas. Durísimas. Los tibios los vomitaré. Claro, que por demás no dejaba de sentar una nota bastante discordante, Sí, claro. que diplomáticamente no correspondía ni aportaba nada. No. No aportaba nada. Entonces, pareció muy extraño, muy Ah, extraño. sí. Porque tú me dijeras, bueno, fue en los tiempos en la gestión de Wally Brewster. de Brewster y otra también del puertorriqueño aquel Sí. Herter, que yo no recuerdo. Sí. Las dos gestiones desafortunadas. Ujú. eh, Sí, porque ese puertorriqueño salió con muchísimas cosas fuera de todo. no con mucho atrevimiento, que por ejemplo Guido Gómez, que era el consultor jurídico, joven consultor jurídico en ese momento, lo puso en su sitio. Ujú. E inclusive el mismo para eso contó con el apoyo del entonces presidente Hipólito Mejía, que no se prestó a que se desconsiderara a su consultor jurídico, a su funcionario, por una interpretación y unas exigencias de este señor que no dejaba de ser un intruso para los fines. Así es. Un intruso con el ropaje de embajador, pero que lo que vino aquí fue, además de incursionar en situaciones como negocios, no dejaba de ser para los fines eso mismo, un intruso, metiendo las narices donde no, y opinando sobre cosas que no debía opinar. Y entonces Hipólito en ese sentido lo puso en su sitio en su momento. Así es. No el caso de ahora, por ejemplo, donde él, unas opiniones allí que fueron bastante, entiende uno, bastante descabelladas, desacertadas, cuando él decía que todo lo que dijera el norteamericano, lo que hiciera el gobierno estaba bien, en materia, en una posición entreguista, que todo lo que viniera de los norteamericanos estaba bien, y que el que dijera que no, entonces que diga que no para quitar el pasaporte. O sea, el pasaporte no, la visa. La visa. Sí. Bueno. Eso no Pero bueno, es una hipolitada. Hipólito Sí, no tiene muchas cosas que perder y se entiende. Ahora, que esto sean posiciones de una representación de un país tan importante como Estados Unidos, tanto una cosa como la otra, repetimos, no se trató más que de una muy desafortunado. Desmesura. Sí, Desmesura, ¿verdad? Sí. Pero bien. Mira que a propósito subió la gasolina. Sí, el gasoil, la gasolina 8 pesos, sí, 4 pesos la más económica, el gasoil 8 pesos el mejor, el más caro, y 4 pesos el de baja monta. Digo más baja monta porque ninguno están todos montados bien allá arriba. Y el Banco Central ha enviado una nota muy crudamente sincera. Hay posibilidades de volatilidad en los próximos meses. O sea que debemos asegurarnos. Que se deje flotar o qué. No, o sea que pueden haber situaciones difíciles, Cambios. Inflación, esas cosas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, director, vamos a hacer una primera pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, Danilo, bueno, ahí tenemos el tema de, yo lo veo infanticidio, casi, eso es casi igual, pero más de 1.600 niñas dieron a luz durante el año pasado, el 2025, en un año. ¿Sabe lo que son 1.600, más de 1.600 niñas? 1.600 niñas cuya estadía en la escuela está en cuestionamiento y cuya vida, cuyos horizontes vitales son inciertos. Se considera que una de las grandes heridas sociales más persistentes, el embarazo infantil y de adolescente. Las cifras, por supuesto, que revelan fallas profundas en las políticas públicas. No hemos sido capaces de controlar estas cosas y el número sigue aumentando. La descomposición social sigue aumentando, la desprotección de la niñez. Pero la niñez, comenzando temprano, lo que estaría reservado para adultos. Una sociedad por esos derroteros, ¿qué nos puede esperar? No, es muy difícil. Tenemos serios problemas sociales, Luis, en ese sentido. Ahorita fuera de cámara abordábamos eso, pero ese es uno de ellos, lo de las jóvenes que se embarazan temprano, a veces sin ningún criterio, a veces sin ninguna formación académica. Entonces, tú te encuentras que paran siendo, por ejemplo, un ejemplar, Masha, que actualmente, sí. Esa muchacha... Ahí le dieron, dictaron medida preventiva, creo que 3 meses, pero bueno. Ella empezó su trayectoria delictiva como a los 9 años. Y de ahí en adelante, es que una artista, pero es una delincuente que se pasó muchísimos años con él. Y entonces cuenta cómo ella salía, se escapaba para andar con los tigres en la madrugada, en las pasolas y en la cosa. No tuvo la debida formación, se distorsionó, se fue en otra dirección. Ella lo que tuvo fue deformación. De formación temprana. Temprana. Y entonces ya el que se deforma temprano, sí, así se queda, ¿verdad? Deformado. Y tú encuentras que muchas chicas de esos barrios, eso es lo que le pasa. Claro. Y bueno, y de ahí vienen parte de esa descomposición, los matices, las ramificaciones, sí. Porque de ahí pasamos entonces al tema de los feminicidios, aumento de feminicidios, el deportamiento. Dice, los feminicidios en el país se han convertido en una tragedia. No, actualmente es un problema. Actualmente es un problema, casi una interdiario. Cerca de 30 mujeres han sido asesinadas en lo que va solamente al 2026. Sí. Los casos recientes reavivan la alarma por la violencia machista. Y hay una foto que se está llamando que se convierte en foto del año, y yo creo que sí, y que debería internacionalizarse la foto. Es la foto del tipo que va persiguiendo a esta penúltima muchacha que fue asesinada. Y se ve a ella tratando de huir por su vida y el tipo persiguiéndola. Los conflictos de pareja y expareja predominan en los sucesos. Entonces, ¿hacia dónde va una sociedad en esa dirección, con esos perfiles? Muy lamentable porque no andamos bien, y el mismo hecho de
de la publicación porque se convierte esto en noticia frecuente. Entonces yo diría que la misma importantización que le han dado a los medios, porque tiene que ser, porque hay que difundir estas cosas de todas maneras porque son noticias para los fines. La misma noticia, diríamos, lamentable noticia, pero noticia al fin. Pero yo creo que el hecho de la importantización, la sola mención, no deja de ser un estimulante para aquellos tipos de mentes enfermas que caen en estas situaciones y que no toman en cuenta nada, a veces ni siquiera... Pues a veces son ciegos de la pasión desbordada. Totalmente ciegos, no miran, no capacitan en los tiempos buenos que pasaron con esa pareja, en los hijos que muchas veces hay de por medio. Sobre todo en los hijos. Los hijos que hay de por medio. No piensan en estas cosas, sino que de una manera brutal y descarnada le quitan la vida a estas personas. Al mismo tiempo, Luis, te digo que estamos en una sociedad enferma porque recuérdate, estamos hablando de los hijos, pero también se ha hecho común que gente matando a los hijos, tías matando, torturando y asesinando a sobrinos. Porque antes se tomaba en cuenta realmente la consanguinidad, había los valores. Y los niños eran más respetados. Habían otras cosas que se tomaban en consideración que ahora no se toman en cuenta. Porque yo te voy a decir, una gente que esté enfermo mentalmente, tanto hembras como varones, unos u otros, es muy difícil que puedan recapacitar, que puedan tomar en consideración que de por medio hay una vida que forma parte de su propia carne en un momento determinado. Hay gente que no piensa en eso porque emocionalmente está enfermo y no le da oportunidad de recapacitar. Además de que el mismo, diríamos, el soporte de los valores éticos, morales, familiares. Están en quiebra. Que están en quiebra, que esas cosas antes estaban presentes. Incluso una joven lo pensaba 2 veces, incluso antes de dejarse embarazar o de incurrir en situaciones ligeras, porque pensaba en el temor de mamá y papá, pensaba en la educación, en la formación familiar, en la formación hogareña, en la formación de iglesia. Todas esas cosas se tomaban en cuenta, pero ya no. No. Incluso tú te encuentras que hijos matando a las madres, también a los padres, parricidios, matricidios que se dan alma. Bueno, hay como 4 casos de tipos que han matado a la hermana, que la han despedazado. Bien, vamos o quemado. Me dice que vayamos de nuevo a pausa. Vamos a ver de qué se trata. Vamos arriba. No. No era eso. Pues yo vi que... la seña bueno, que... que viera la pantalla que te... la imagen. Que de las imágenes que habíamos... Esta tiene que ver, no me di cuenta de... Entonces, mírala, sí, mira, esa es la foto, esa es la... ok. Tipo persiguiendo esa infeliz y la asesinó. Cuando oí que ahorita, porque a veces yo aquí ensimismado buscando notas en el periódico, no me doy cuenta de lo que está pasando en material de apoyo y pensé que era... mira, Danilo, donde está desde hace rato yo no sé si descomponerse aún más o componerse la cosa en Cuba, pero yo he estado viendo los últimos días una serie de actuaciones Oye, que Cuba tocó fondo. Exacto, diríamos de protestas que se han estado dando allí de manera abierta, protestas donde la gente se ha tirado a la calle. Es lo único. Claro, ahí tenemos algunos, director, algunos videos donde... ¿Tú sabes lo que pasa hace 4 y 5 días sin energía eléctrica? Claro. Y la gente sin ningún temor, sin ningún temor a una sociedad que antes vivía en la abundancia desabastecida. Se ha tirado a la gente a la calle sin ningún tipo de temor a vociferar contra el gobierno, a lanzarle piedra y cualquier tipo de objeto. Los carros lo echan mano, lo ponen con las 4 gomas para arriba, le tiran piedra y lo que encuentren a la policía, atacan a la policía, abajo el comunismo y cajeta van.
y las protestas se aumentan cada día más. Es una situación que realmente parecería que está tornando insostenible. Porque ya, es que es una sociedad que ya no se sostiene. No se Cuando sostiene, tú tienes pero que la fuerza pública no es capaz ya de contener la ira, las protestas públicas. O sea, eso se justificada la protesta pública. Evidentemente que eso se ha ido de las manos. Justificada. ¿Tú te imaginas que en otros tiempos que iban a pegarle fuego a un carro, porque quedar con las 4 gomas para arriba, esas vociferaciones en contra del régimen, abajo el comunismo y se acabó esto, y una cosa tremenda en otros tiempos, de manera que parecería que los días, como apareció una expresión por ahí de nada más y nada menos que del presidente Donald Trump, parecería que los días están contados, los días del régimen, sí, porque volvió a hablar Donald Trump hace poco de que le entrarían con todos los hierros a Cuba. Es algo de lo que muchos no se alegran y se entiende que no es la mejor forma, pero de entrarle al gobierno, pero muchas de esas cosas Cuba se lo ha buscado, las autoridades cubanas. Igual que Venezuela, yo creo que había que salir de Maduro, pero no soy de lo que cree que es una bendición que los Estados Unidos sean los que hagan este papel. Sí, yo creo que nosotros debemos reunir las fuerzas internas para resolver nuestros problemas. Claro. Entonces, así mismo... Y ojalá los cubanos encuentren un líder interno. Va para los cubanos. Bueno, ahora mismo ha habido, por ejemplo, el ofrecimiento de unos $100 millones en ayuda, en alimentos y medicamentos y otras cosas a Cuba, que Cuba en principio ha dicho que no. Bueno, por lo menos el gobierno. El gobierno, pero Cuba lo está esperando como pueblo. Porque 100 millones en la situación actual de Cuba, esos son entonces, 2 días. Claro, bueno, pues el secretario Rubio ha dicho que la única condición es que sea distribuido por organizaciones de sociedad civil o al margen de las iglesias, por ejemplo. Es la única condición, pero que en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. Eso se necesita en Cuba y las autoridades deben dejar que esa ayuda llegue, porque eso paliaría un poquito la situación. Pero vamos a ver finalmente cuál es la decisión que se adopta. Pero lo cierto es que allí las cosas están en color de hormiga y parece que el tiempo del régimen está llegando a su fin. Sí, bueno, un régimen gerontocrático. Raúl tiene 94 años. Sí. Y así mismo los otros, porque ellos entienden que los que se sacrificaron, que vinieron de la sierra, son los que deben permanecer, pero ya son todos unos viejos. Sí, bueno, ya como colofón sobre ese tema, hay un reportajito que encontramos por ahí en las redes, a propósito de la situación que se está dando en Cuba. Recordemos, es histórico aquel escape que hizo un piloto cubano que se fue, está por ahí, que se fue a Miami. Él logró escapar en el avión que piloteaba, logró irse a Miami. Pero claro, atrás quedaron su esposa y sus 2 hijos. Entonces él reclamó por todos los lados, ahí está el piloto, reclamó por todos los lados. Yo creo que es posible que no sea él, sino que ya sea alegórico, pero el asunto es que Raúl Castro le dijo, pero si él es tan valiente que venga a buscar, que venga por sus hijos entonces, pues mira, pues él volvió a Cuba, un vuelo rasante para que los radares no lo detectaran, un vuelo rasante, y se llevó a su esposa y sus 2 hijos. Por 2 veces voló y burló el espacio aéreo. Vamos a poner el audio, director. Vamos a ponerlo desde un principio para ver si es posible ponerlo desde el principio. Fidel Castro perdió un piloto y Raúl Castro lo retó a volver. Orestes Lorenzo era piloto de la Fuerza Aérea Cubana.
En 1991 hizo algo que estremeció al régimen. Tomó un MiG-23 y escapó hasta Key West, en Estados Unidos. Pero su libertad llegó incompleta. En Cuba quedaban su esposa Victoria y sus 2 hijos. Orestes pidió que los dejaran salir. Rogó, denunció, insistió, pero desde La Habana no cedían. Entonces llegó la frase que cambió la historia. Raúl Castro habría dicho que, si Orestes había tenido valor para irse con un MiG, que tuviera valor para volver a buscar a su familia. Orestes aceptó el reto. En 1992 consiguió una pequeña Cessna 310 y voló clandestinamente hacia Cuba, pegado al mar para evitar radares. Llegó a Matanzas, aterrizó en una carretera, entre carros y peligro, donde lo esperaban Victoria y sus hijos. No hubo tiempo para abrazos largos. Subieron rápido. En cuestión de segundos despegó otra vez rumbo a Florida. Y cuando logró aterrizar con su familia libre, su respuesta a Raúl no necesitó discurso. Fue simple. Volvió, los buscó y se los llevó. Tremendo, ¿eh? Interesante, sí. Muy interesante. Yo Y fue una nota muy humana. conocía la historia, pero ahora fue muy dramático, interesante. Por eso quise traerlo a colación. Director, pero entonces vamos a hacer la segunda pausa. Sí, ya tenemos tiempo para la segunda pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, la encuesta reciente de Gallup Diario Libre dejó mucho de qué hablar a los partidos políticos y a los que conocen más o menos el mercado electoral y el manejo que muchas veces se da.
la Galo como que ha estado dando algunos traspiés de un tiempo a esta parte. Fíjate, por algo yo diría que no tiene el respaldo del periódico Hoy, la sombrilla del periódico Hoy como en otros tiempos. Entonces, fíjate, dicen por ahí que esa fue la página que la Galo no publicó. Fíjate por dónde anda el posicionamiento. Sí. Encuesta, ¿por cuál candidato? Dice que es un empleado. ¿Por cuál candidato a la presidencia usted votaría en el 2028? Entonces, 45.5 por Leonel Fernández, 33.8 por David Collado y el PLD 10.2%. El PLD no tiene candidato definido todavía, eso está por verse. Mira, David Collado, que también el PRM no tiene candidato definido, aunque mucha gente entiende que David Collado es por lo menos hacia afuera. Bueno, en la encuesta esa da en el interior del PRM que el mejor posicionado es David Collado. Es David Collado. A mí me extraña, Mira, lo que pasa es que parecería que David Collado, en función de la proyección que ha tenido, algunos plantean que hacia afuera, ¿tú recuerdas aquella vez lo que se proyectaba, por ejemplo, con la figura de Jaime David Fernández? Cuando él aspiraba junto a Danilo Medina, y se estaban promoviendo internamente, hacia afuera, quien proyectaba una mayor aceptación era Jaime David Fernández. Claro. Sin embargo, internamente quien tenía los asuntos amarrados, para decirlo de alguna forma, era Danilo Medina, que tenía el control político del gobierno. Tenía el control político, y si tú tienes el control político, tienes el control administrativo, o a la inversa. Pero tenía una cosa y la otra. Danilo tenía tanto el control del gobierno como del partido. Del partido. Sí. Entonces, la influencia que tenía dentro del gobierno... Que Jaime David no comprendió eso. No entendió y quiso echarle la culpa hasta cierto punto a Leonel Fernández. A gente como uno que él debió que quizás por eso todavía, a pesar de que el derrotado por Danilo fue él, sin embargo, él se ha quedado como con una especie de dolama. Con Leonel. Y está con Danilo. Porque estuvo y todavía está con Danilo. Entonces se quedó con Danilo. Y su dolama, su qué sé yo, sigue siendo con Leonel, no con Danilo. Y Danilo fue el que lo aplastó y le cerró el paso. Y lo sigue aplastando en el sentido de que durante Leonel fue un compañero que no solamente le permitió ser senador, le permitió ser vicepresidente y ministro. Que en un momento determinado, yo no sé al final por dónde fue que cristalizó, si se quiere, la decisión de escogerlo a él. No sé si fue por el asunto histórico. Yo recuerdo que cuando Balaguer lo promovió, que hablaba de la boleta Fernández. Eso decía Balaguer. Entonces, llegó a decir esa expresión el doctor Balaguer. Entonces, yo sé que el asunto de las Mirabal, eso pesó mucho. Pesó mucho, el peso histórico fue muy influyente allí. Ahora bien, un dato histórico que muy escasamente se ha manejado eso, fue que el candidato, Jaime David no era el candidato a ser compañero de boleta de Leonel Fernández. Estaba supuesto a ser en ese... Felucho era el que estaba supuesto a hacer. Entonces, una parte importante del partido promovía a Felucho, pero se entendió que afuera no tenía el impacto. Exacto, afuera no tenía el impacto. Y quizás a Jaime David le faltaba la promoción en ese momento, la promoción. Sin embargo, por el apellido y el arrastre histórico que tenía a través de su familia, esa es la parte simbológica. O la simbología, eso pesó muchísimo. No sé si también pesó a la hora de escoger, es muy probable, es probable. Y que tengo entendido que también eso pesó para el doctor Balaguer. Dicho de paso, te voy a decir, Jaime David ha ido menos en el partido porque a Danilo no le gustan las competencias. Ok, si no hoy fuera más. Pero entonces esa parte Jaime David no lo entendió nunca. Ni lo ha entendido. Entonces, ni lo ha entendido. Mucha gente desde fuera tampoco entonces entiende a Jaime David, porque sabe que esas culpas mayormente fueron, porque si las cosas hubiesen sido muy probablemente más transparentes en el manejo político que se dio en ese momento, no por parte de Leonel, sino por parte de Danilo,
que era el que manejaba esa parte quisquillosa, si se quiere, o ponzoñosa, de qué otra cosa también se puede decir, dentro del PLD gobierno de Leonel Fernández, Sí. en la primera y segunda etapa por ahí, quien manejaba esas cosas, bueno, ya lo encontré el término, quien manejaba las travesuras Y las maniobras y bajo las cuerdas. maniobras A la sombra. y los manejos a la sombra, era Danilo. Claro, A claro. quien Leonel le dio el poder de decisión, era el poder detrás del trono, porque el presidente Fernández le dio esa capacidad de decisión, Claro. con toda la amplitud del mundo, para que él se manejara en ese Sí, mundo. con amplias licencias. Amplísimas licencias. Y Sí, entonces sí, sí. él manejó las cosas a su provecho y conforme a sus intereses y a su proyecto personal de gobierno. Que el primero en olvidarse de eso fue Danilo, Claro. que ahora hasta lo niega. Claro, claro. Entonces, realmente, bueno, pues pasó eso con Jaime David, que tenía más proyección hacia afuera, pero hacia adentro los amarres los tenía Danilo. En el caso actual parecería que internamente hay unos amarres ahí que tiene el sector de Hipólito Mejía, que no se sabe hasta dónde eso pudiera ser determinante. Bueno, ahora hay problemas. Amarres internos. Sí. Sin embargo, la proyección hacia afuera de David Collado parecería hasta ahora tener un mayor posicionamiento. Sí, pero tú sabes que ahora mismo hay problemas más serios en el PRM, porque la actual estructura del PRM, Paliza y la hija de Hipólito, son figuras decorativas. Quienes deciden en el PRM son Hipólito Mejía y Luis Abinader. Claro. Pero eso se está quebrando y entonces mucha gente... Con la extensión del mandato de esta gente, no hay problemas. hay algunos problemas internos porque hay gente Los santiagueros dicen que si no hay elecciones abiertas hay gente que se va a entiende romper que silla debe allí. dejarse que la democracia se manifieste, que fluya, y sin embargo ya se ha preestablecido que se va a extender una prórroga, una extensión del mandato. Una extensión del mandato de esta gente. Y entonces, bueno, ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la democracia interna? Porque hay sus aspiraciones internas allí. Sí, hay muchísimas. Bueno, de todas maneras, con relación a la encuesta, queríamos subrayar que no dijimos lo del posicionamiento del asunto de la candidatura del PLD. Pero bien, el asunto es que algunos se preguntarían, ¿y por qué no se publicó entonces esta página? ¿Por qué la Galo no publicó esta página? ¿Cuál fue el interés de eso cabría preguntar? Por eso quizás al presidente Fernández, cuando por ahí le preguntaron recientemente su opinión sobre la encuesta, él dijo, bueno, pero es que la encuesta hay que darle otras lecturas, no aquella de que fulano está en tal sitio, en tal puesto y tal, sino hay que darle otras lecturas, pues dice él, porque si hay un 62% de desaprobación o de insatisfacción de la gente por el tema de la comida, por otros temas, ¿cómo es posible que se quiera entonces invertir los papeles en otros aspectos que no son de tanto interés para la población y tan urticantes como ese del costo de la vida y cosas por el estilo? Entonces resulta que se ha determinado, dicen los que saben de eso, que había una página que la Galo no publicó. Esa página, repítala, director, con el posicionamiento del 45.5 del posicionamiento de Leonel Fernández y 33.8 David Collado y el 10.2% de posicionamiento del PLD. Entonces resulta que no está muy lejos de las realidades de lo que uno, por ejemplo, de lo que uno percibe. ¿Y cuánto fue que sacó el PLD en las elecciones pasadas? 10%. El 10%, o sea que el PLD vuelve a sus mismos números. Entonces, sí. mal podría, como una de las páginas que publicaron, donde aparecía de que PLD y Fuerza del Pueblo empatados. Con un empate técnico. Un empate técnico. Tú sabes que a mí me está extrañando. ¿Qué lectura más rara esa? Sí. Me está extrañando esta mañana en un programa local de la mañana,
fue el equipo de campaña de Gonzalo PLD, Castillo. De Gonzalo Castillo. Sí, sí. Que dice mi amigo Gustavo que hay una Gonzalo manía que parece que es en su casa y que él Claro. ve que en su casa hay una Gonzalo manía. Él es mi amigo y yo lo aprecio mucho, pero creo que se está pasando de motivo. No, y entonces dice, no, de todas maneras, el candidato que escojan las bases, que coja la mayoría, ese va a ser el candidato. Pero el asunto es que han creado todas las condiciones para que el PLD escoja a Gonzalo Castillo, dando a entender que es el candidato de Danilo Medina. Fue el candidato de Danilo Medina justamente cuando se crearon amplísimamente las condiciones para que el partido se dividiera, para cerrar el paso del doctor Leonel Fernández. Inclusive muchas veces ellos se vanaglorian con decir que Gonzalo derrotó al presidente Fernández. Entonces, solamente la trampa. Que eso, ahora gente que trabajó en esa trampa, como el mismo Francisco Javier, están cayendo prisioneros de su misma, de la red que ellos tejieron. Exacto, de las mismas argucias que aquella vez y trampas que se tendieron en perjuicio de Leonel Fernández. Entonces, en definitiva, todo el mundo sabe que no fue Gonzalo que derrotó a Leonel, que fue realmente el poder de turno, el poder del Estado en ese momento, puesto al servicio de una candidatura y de unos egos. Solamente en Pedernales votó más gente que lo que vive en toda la región. Claro. Entonces se sabe que hasta en la madrugada votando en las urnas la gente cuando ya estaba cerrado el proceso, todo ese tipo de cosas que para qué traerlo a colación de nuevo, si en definitiva fueron realidades que están ahí. Pero tú sabes que una de las cosas que yo oigo a mucha gente, oigo a un joven que conocí en la academia, que tiene mucho ímpetu y es muy estudioso y ha escrito bastante, decir que la potencia de Gonzalo Castillo. Oye, aquí una de las cosas que se ha demostrado en la historia dominicana es que cuando te cogen de broma y de relajo, claro. Fíjate que Bosch nunca permitió que le dijera a Juan ni Balaguer, Joaquín ni Elito, nada, ¿sabes? Balaguer. Claro. Porque ellos sabían que aquí al que cogen de broma, claro, ese penco que Gonzalo, de verlo cogido como chiste, lo hace una persona que no tiene esa nombradía que le están atribuyendo sus actuales promotores. Personalmente, pero es que ya se vio, Danilo, cuál fue el resultado. Porque he dicho, no, que él sacó un 38%. No, espérese. Ese 38% lo sacó el poder. Claro. Lo sacó el poder usando... Y ahora es diferente la cosa. Porque, bueno, ¿y qué pasó después? Después un 10%. Después, ¿tú me entiendes? Entonces, sí. Pero que ahora es diferente. Hay un PLD fuera del poder. Otra cosa, otro mito que han estado vendiendo. Hay dos mitos que han vendido. Uno es el supuesto rechazo, es decir, que está alta tasa de rechazo de Leonel Fernández. Pero vean que los que no están con él sencillamente están en contra de él. Luis. Y lo van a... Ahora, ¿de dónde se inventaron esa alta tasa de rechazo, Danilo? Tú recuerdas, mira ahí tú tienes la buena memoria de las cifras aquellas cuando el doctor Fernández, la aprobación, cuando el doctor Fernández salió del poder. 70 y pico. 74% de aprobación. Sí. Ahora, claro, vino la campaña sostenida. Incluso, déjame decirte, auspiciada por el gobierno de entonces. Ningún candidato latinoamericano ha sobrevivido a la campaña que le montaron. Claro, a Leonel un candidato Fernández. Que sale con una aprobación, o un presidente que sale con una aprobación de un 74%, si no hubiese sido por esa campaña muy bien orquestada, digo, maléficamente montada, desde el inicio del gobierno del presidente Danilo Medina. Una campaña despiadada y brutal. Entonces, esa alta tasa de rechazo es un mito. Entonces, realmente se han estado vendiendo muchísimos mitos. El otro es del que Gonzalo sacó un 38% y que fue un buen candidato, o que fue un candidato y que además en esta coyuntura, que lo que se va allí es a necesitar es un candidato que sea gerente para resolver los problemas nacionales. Ciertamente que es un gerente, es una gente que pueda tener la capacidad para resolver los problemas.
Pero bien, Gonzalo fue exitosísimo ministro de Obras Públicas, un área muy específica de la administración pública. Pero fuera de ahí, ¿cómo quedó Gonzalo en los debates? Yo creo que Gonzalo ni siquiera fue a los debates, no hubo debate en ese tiempo, no hubo debate. Es porque Danilo sabía que él no estaba apto. Entonces no hubo debate en esa fíjate, sin embargo... Él incluso no está apto ni para las entrevistas como candidato. ¿Acuerdas? En todita metió la pata. Claro, entonces, ¿qué pasó en el proceso pasado? Pues, señores, hubo un debate de los candidatos, hubo un debate. Tú recuerdas la candidatura a la senaduría de la capital. Entonces, tú viste cómo, hasta dónde en ese encuentro por la senaduría de la capital fue que Omar le dio el killing. Claro. Entonces, no es verdad que tú vas a decir que aquel candidato que no esté en capacidad de asumir de ir a discutir sobre los temas fundamentales que tienen que ver con la vida misma de este país. Allí hay que demostrar capacidad. Justamente estamos en un punto donde se requiere del el tema experiencia, el tema confianza. El estadista más experimentado que hay. Entonces, esas cosas se van a tomar ahora más que nunca, yo diría. Porque en otros tiempos se hablaba la figura, y que el partido, que la estructura y que eso llevaba al poder. No, espérese. Ahora la gente parecería que las condiciones están dadas para que la gente piense un poquito más o lo piense dos veces. Y no es verdad que van a llevar a una persona que porque él lo que va a resolver problemas, pero tú no vas a resolver, tú tienes que tener la capacidad de discutir los temas, tener la capacidad de defender en los foros internacionales, defender el interés nacional, de poder vender las oportunidades de negocio que propicia el país. Eso no se lo puede dejar de que solamente a los embajadores. ¿Acaso no tenemos un presidente que acaba de regresar del exterior, de participar en un paquete de eventos internacionales? Así es. Cumbres internacionales en las cuales necesariamente el país tiene que estar la representado. vida internacional ahora está más cobra principalía. Sí, una principalía. Tú no puedes estar al margen de las inversiones, de la modernización, de la tecnificación, de los cambios que se están realizando. Incluso geopolíticos, Claro. Entonces tú no puedes decir que, bueno, vamos a tener un siembra yuca, y no, eso no es así. Y fíjate, en ese sentido, el político con más relaciones internacionales vivo, el que está más es Leonel Fernández. Por eso es que alguna gente ha dicho, bueno, pero ¿y qué cosa que no se hizo se puede hacer? Pero ven acá. La persona que tiene la experiencia. Él tiene la experiencia y creo que tiene la visión también. Claro. Entonces, vamos a ver, pero ese asunto de esa encuesta, primero yo no veo la necesidad de tan temprano. Creo que fue un mexicano que anda por ahí, que por cierto están diciendo algunas cosas, como todo, que dicen algunas cosas que tienen su sentido y otras que parecería un desconocimiento de la realidad local. Que ha estado opinando sobre la realidad nuestra. Parecería que no del todo la conoce. Yo lo vi recientemente, un extranjero que estaba opinando ahí. Ese es un mexicano que yo no sé qué pasó, si sigue vigente. RCC Media tenía un contrato con ellos y yo no sé por qué ellos hacían una encuesta para el programa de la mañana y otra para el programa de la tarde. Él decía, de las cosas muy asertivas que dijo, porque hubo otras que me parecieron muy aéreas, que él decía que era muy temprano para el tema de las encuestas, para las elecciones, y que más bien esas encuestas las veía como un instrumento de campaña. Y así, ciertamente... Sí, se está haciendo propaganda haciendo política. Propaganda, de propaganda política. Queriendo vender posicionamientos que no son tales, que no se tienen. Incluso ya hay gente haciendo análisis de que la segunda vuelta es
Todavía eso ni se... El dato principal de la encuesta del otro día era ese, que nadie daba para decidir las cosas en una primera vuelta. Creo que están lejísimos las elecciones. Pero faltan, no son 2 años. 2 años. Bien, director, vámonos entonces. Nos vemos de nuevo.